El día de hoy vamos a estar tocando el tema acerca de los extraterrestres. Antes que nada, para calmar el ánimo de las personas que nos pudieran escuchar, que se alarmaron por el título, sí quisiéramos decir, pues, que la palabra extraterrestre es una palabra compuesta, ¿verdad? Que se compone de extra y terrestre. De tal manera que, ¿qué es algo extraterrestre? Todo lo que está fuera de la Tierra. Por ejemplo, la Luna. La Luna es extraterrestre. Y si viviéramos en la Luna y afuera estuviera la Tierra, ¿verdad? La Tierra fuera extralunar, o sea, está fuera de la Luna, ¿verdad? ¿Sí? Si viviéramos en la Luna, diríamos extralunar, ¿verdad? Pero es extraterrestre todo lo que está afuera de la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos tocando acerca de este tema? En primer lugar, para darle al pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Se pierde, se desvía por falta de conocimiento, y nosotros tenemos que tener conocimientos claros para no perdernos. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Gloria a Dios. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, mucha gente no se acerca a Dios porque se le predica que la humanidad tiene 6,000 años en la tierra. Y esto es erróneo, totalmente erróneo. La tierra, la humanidad, en primer lugar, hubo una humanidad anterior, Adán y Eva, ¿verdad? Lo dice el Génesis 1. No sé si ya lo sabían, ¿no? ¿Los que están acá? No. No, científicamente sí, bíblicamente también, porque la Biblia explica lo que la ciencia encuentra. ¿Sí? Les voy a decir, vamos a comenzar con esto, diciendo, la Tierra tiene 4,543 millones de años. La Tierra tiene 4,543 millones de años. La humanidad mínimo tiene de 300,000 a 2,8 millones de años en la Tierra, la humanidad. El universo tiene 13,800 millones de años. Y para no desviarme de lo que yo le estaba diciendo, ¿se acuerda de lo que le estaba diciendo? ¿Sí está poniendo atención? Que uno de los ejemplos donde hay errores al predicar, pues es que la gente solamente conoce a la Adán y Eva del Génesis 2. Pero claramente la palabra de Dios en Génesis 1 habla de un varón y hembra, como si fuera macho y hembra, o sea, un tipo de humanidad al cual podríamos llamar humanoides, que no son iguales a nosotros, pero son como nosotros, parecidos a nosotros, ¿sí? Los cuales se crearon, y obviamente el enemigo pues hizo caer toda esa creación. Eso es muy fácil, ¿verdad? De justificar a la luz de la palabra de Dios. No me quiero desviar del tema, que estamos hablando de los extraterrestres. Para los que van llegando, repetimos que extraterrestre es todo lo que está fuera de la Tierra. La Luna es extraterrestre, ¿verdad? Usted y yo, ¿qué somos? Extraterrestres, ¿eh? Los de Marte son marcianos. Antes, ¿verdad? Cuando nuestro hermano no conocía de Cristo, bailaba, los marcianos llegaron ya, pero ahora ya no. Y llegaron bailando el cha-cha-cha. Bueno, nuestro espíritu no es de la tierra. Nuestro cuerpo es terrestre. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos. Entonces, es muy fácil en Génesis 1 analizar el hombre que fue creado en Génesis 1 y el hombre que fue creado en Génesis 2. Al uno se le puso en toda la tierra.
comía plantas y animales. Al 2 se le puso en un huerto, y en un huerto de un jardín, del jardín del Edén. O sea, en un hábitat, ¿sí? Estaba en la tierra, sí estaba en la tierra, pero era una dimensión espiritual en la tierra. La humanidad de afuera no podía entrar. No sé si ellos podían salir. Parece que el plan de Dios era que bendijeran con la obediencia, bendijeran la tierra y la restauraran. Pero en vez de, pasó lo que no tenía que pasar, pero que era evidente, porque ya Dios ya lo tenía desde el principio, dijera el Chavo, fríamente calculado. Entonces, pero el cristiano predica que la humanidad tiene 6,000 años. No, desconocemos, la Biblia no dice cuál era la edad de Adán, pero la edad de Adán, o la edad de la humanidad, caída, comienza cuando Adán cae. Entonces desde ahí se comienza la caída. Pero no, la Biblia no relata ni dice cuándo fue creado Adán. Entonces, ¿quién sabe cuántos millones? O bueno, no va a decir millones, vamos a decir que era un polluelo. ¿Cuántos miles de años tenía viviendo? Dado que ya acabamos de dar cifras de que la humanidad tenía desde por lo menos 300,000 años hasta 2.8 millones de años son los restos humanos más antiguos que se han encontrado. ¿Ok? Y repito, la Tierra tiene 4.53 millones de años aproximadamente, porque los científicos no son perfectos ni las máquinas exactas. Y el universo, 13.800 millones de años. Y a esto todavía quisiera agregar un punto más, y el universo todavía se sigue expandiendo a 3,000 kilómetros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, así como hay mucha ignorancia para decir que la humanidad tiene 6,000 años, cuando ya quedó claro, ¿verdad? Que no tiene eso. No sabemos cuánto tiene, pero no tiene 6,000. Tiene, obviamente, muchísimo más. No sabemos. Se empezó a contar desde la caída. Así, de la misma manera, pues hay mucha ignorancia acerca de, por ejemplo, la diferencia entre un demonio, un espíritu inmundo, un ángel caído. Bueno, pastor, usted me prometió hablar de los extraterrestres. Órale, pues vamos a hablar de los extraterrestres. Entonces, hablando de extraterrestres, ¿por qué vamos a hablar acerca de los extraterrestres? Porque el gobierno de Estados Unidos está desclasificando información y videos acerca de cosas que se han visto y que se han suscitado. Entonces, uno de ellos, si no me equivoco, alguien corríjame, creo que sí, llamado J.D. Vance, dijo, son demonios. ¿Sí? Dijo, son demonios. Entonces, ¿los extraterrestres son demonios? No. Tenemos que hacer, para entender lo que son a lo que quiso referirse este personaje, fue ángeles caídos. No es lo mismo un ángel caído que un demonio. ¿Sí? No es lo mismo. Ahora, vamos con los extraterrestres. Ya dijimos que la luna es extraterrestre y todo lo que está fuera de la Tierra es extraterrestre. Nuestro espíritu viene de Dios, está fuera de la Tierra. Somos en parte, ¿verdad? Nuestro espíritu no es de la Tierra, no es ni nuestra alma. No la dio Dios. Entonces, los ángeles son del cielo. También son extraterrestres. Bueno, pastor. Pero entonces me va a salir, me va a decir lo mismo, ¿verdad? Que, pues que los extraterrestres no existen y son los ángeles caídos, ¿no? Nada más me dice que en vez de demonios son ángeles caídos. Bueno, quiero decir algo más que ya también nuestro apóstol ha dicho como más de, no sé cuántas veces.
entre unas 3, 4, 5 hasta chorro mil, no sé cuánto lo ha dicho, pero también lo ha dicho, en un universo tan vasto y con tantos millones, 13.800 millones de años, 13.800, ¿usted se puede imaginar lo que son 13.800 millones de años? Y con un universo de 13.800 millones de años, y luego se me olvidó, ¿verdad? Preguntar el punto de cuántas galaxias existen. ¿Alguien lo puede buscar rápido? Sobre todo los que ya están durmiendo. Pero rápido. O sea, ¿cuán grande es el universo? Si yo, creo que no se va a ver de aquí, ¿verdad? Alrededor de 2 millones. 2 millones de galaxias. 2 millones de galaxias. Si yo pusiera un puntito aquí, se me olvidó que nos íbamos a hacer un poquito más para allá. Billones. No millones. Perdón, billones. ¿2 qué? Billones. 2 billones de galaxias. O sea, ¿se imagina usted ¿se imagina usted el tamaño del universo con 2 billones de galaxias? O sea, que si yo pusiera un puntito con una pluma aquí, se vería en un microscopio la Vía Láctea. ¿Sí? O sea, si yo pusiera un puntito aquí, fuera equivalente se vería en un microscopio la Vía Láctea. Ahora, la Tierra, más chiquita y más minúscula, ¿verdad? Entonces es increíble que en un universo tan vasto, tan grande y tan antiguo, bueno, no voy a decir, voy a cambiar esa palabra. Es casi imposible que no haya más creaciones. Pero bueno, como ahora sí que por premiar a los que vinieron y a los que no también, ¿verdad? Pues los van a estar escuchando, pero no es lo mismo estar aquí que estar allá. Le voy a dar un versículo nada más por si usted quisiera, si alguien quisiera sustentar que en la Biblia hay creaciones fuera de la tierra, aparte de los ángeles, que ya los ángeles son extraterrestres. Job 9:9. Bueno, y ya ni siquiera comencé con el versículo que yo quería comenzar, pero bueno, ya ahorita ya me enfoco en eso. Ya lo tiene, Job 9:9, si no, no lo busque. Otra cosa que se me olvidó decirle es que no buscara y que no apuntara. Que mejor que pusiera atención, porque al fin y al cabo va a quedar grabado y usted puede, ¿sí? Mejor lo que quiera, mejor lo que apunte es las preguntas, que ya dijimos la mecánica para contestarlas. Si las podemos contestar en línea, las contestamos al final, y si no, fuera de línea las contestamos las que se puedan contestar y las que no, ¿sale? Entonces Job 9:9 dice, él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Pregunto, ¿la Osa, el Orión y las Pleiades se pueden ver? Sí. ¿Cómo? ¿Me subo a la montaña? No. Con un telescopio, ¿verdad? De hecho, hay veces que hasta se pueden ver en cierta parte del planeta, en temporadas y cuando está bien oscuro y bien, ¿verdad? Bonito, adecuado para ver. Pero mejor con un telescopio. Pero esas se pueden ver. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, los lugares secretos del sur. O sea, aquí está diciendo que hay lugares secretos. No sé, ¿a qué se está refiriendo? Al cosmos, al universo. Pregunta, ¿para qué Dios tendría que esconder esos lugares del sur? Una, ¿para qué? Y otra, ¿por qué o de quién? ¿Ellos de nosotros? ¿Nosotros de ellos? ¿O del mal? La situación que hay creaciones que están, ¿qué? Escondidas. Ahora, cuando vemos la Osa, el Orión, las Pleiades, cuando se ha ido a las exploraciones a Marte, han encontrado caras, han encontrado pirámides que coinciden, como las de México, ¿verdad? Que coinciden con ciertas constelaciones. O sea, y vemos cómo lo más probable, ¿verdad? Es que había una conexión más que espiritual. Y las ruinas que se han encontrado, que no se pueden negar, de cuánto tiempo de antigüedad,
Y una infinidad de cosas que no sé quién vio el reloj de Dios. ¿Quién vio el reloj de Dios? Gracias, gracias, perfecto. Entonces vamos a entender un poquito más porque el apóstol habló de esto. O sea, de hecho, si yo estoy hablando de esto es porque yo dije, cuando la semana pasada que desclasificaron eso, yo dije, nomás estoy esperando que el apóstol predique para que yo pueda predicar acerca de esto. ¿Sí? Entonces ahí ya les recomiendo que vean por favor el reloj de Dios. Y ahí se extiende un poquito más. Bueno, entonces es casi imposible que no haya otras. Sí, no hay que ser arrogantes, soberbios para creer que somos la única Coca-Cola en medio de un universo tan vasto. Y a la vez sí, porque dice la palabra de Dios que Él de la tierra hizo el estrado de sus pies. Y por algo aquí en la tierra se lleva a cabo todo el relajo. Todo el relajo. ¿Qué relajo, pastor? Ahorita le digo el relajo, Pues el relajo que se armó, ¿verdad? De los seres que se rebelaron en contra de Dios. Dios se había puesto y había creado distintos estirpes de ángeles para administrar la creación de Dios. Toda la creación. Cuando digo toda la creación es todo el cosmos. Todo lo que Dios creaba. Y ahora sí quiero que me acompañe. Para sustentar esto que voy a decir. Job 38, 7. Sí, búsquelo mientras. Habíamos dicho que no, pero mejor sí que lo lea. Desde el 4 vamos a leer. 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Antes de continuar, a veces cuando dice la palabra de Dios tierra, a veces se refiere al cosmos, cuando uno va al original. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ponga mucha atención aquí. Cuando alababan todas las estrellas, cuando dice las estrellas se refiere a ángeles. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, cuando dice aquí los hijos de Dios, ¿a qué se refiere? Se refiere a esa estirpe de creaciones en las cuales fueron las primeras creaciones de Dios, pero fueron unas creaciones inmensas, las cuales le iban a ayudar, pues inclusive, no solamente no quiero decir a crear, pero sí de cierta manera como edificadores, arquitectos, bueno, porque él es el arquitecto, pero, ¿verdad? Pero como arquitectos, o sea, como que Dios dice la palabra de Dios que él es el arquitecto, entonces como que él daba los planos y él decía que se haga esto, que se haga esto, que se haga el otro, y les daba cierto poder a esas máximas creaciones. Entonces, esas máximas creaciones tenían el poder de crear, no. El único poder de crear solamente es de Dios, pero sí les daba, digamos que les daba los legos y ellos construían, ¿no? ¿Cómo qué? Autoridad. Ajá, como autoridad, exacto. Sí, exactamente, ándale. Sí, como autoridad y ya. Entonces, a eso se refiere cuando la Biblia dice hijos de Dios, pero quiero aclarar antes de que se cree esta pregunta. Entonces, ¿son hijos de Dios los ángeles? Es que, o sea, no. O sea, ¿son dioses? Porque está diciendo, son hijos de Dios, está diciendo los hijos de Dios. Lo que pasa es que los está llamando como ahora la humanidad llama a sus animalitos, a sus perrijos, a sus gatijos. Los quieren tanto, la verdad es que los animales uno los quiere mucho tanto, que casi el que los quiere uno casi como, no, como hijos, pues, pero digo casi. ¿No? Entonces, o sea, como que le llama a Dios a su creación, pues, como hijos.
pero en realidad, el significado de la palabra ángel quiere decir mensajero, quiere decir servidor. Cuando dice la palabra de Dios, de una vez se lo adelanto, cuando dice la palabra de Dios, ay, no me digas que no. El que dice a sus ángeles, ay, no lo puse. Es Hebreos. Sí, por favor, Joel, ayúdame. El que llama a sus ángeles ministros, no, y a sus ministros llama de fuego. Sí, el que llama a sus ángeles ministros, no, y a sus ministros llama de fuego. ¿Ya lo tienes, Juan? Sí lo tengo, pero lo dejé acá. Hebreos 1:7 dice. No. Ajá, ciertamente de los ángeles dice. El que hace a sus ángeles espíritus. Gracias, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ¿qué? Y a sus ministros llama de fuego. O sea, está hablando de dos tipos de servidores. Los ministros en la tierra, ¿verdad? Y a sus ángeles espíritus, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Son servidores. Entonces, ellos eran creados para administrar como administradores. Pero les llama hijos. ¿Por qué? Pues porque fueron su primera creación por amor. Pero no porque verdaderamente fueran los herederos. De hecho, se cree que una de las causas, bueno, es que hay muchas causas, ¿verdad? Por las que fueron cayendo una estirpe y otra. Principalmente, pues, en algún punto se creó la maldad y empezó a contaminar. De ahí no me vayan a preguntar nada, por favor. Es la única pregunta que no pueden apuntar. Entonces, pero de ahí por unas causas cayeron unos y por otras cayeron otros. Y ahorita vamos a ir al punto donde, ¿cuáles son las que cayeron que incursionan en la tierra? Pero una de las causas, pues es que los ángeles se pudieron sentir, se pudieron sentir celosos. Dijeron, achis, dicen como dicen achis, los mariachis decían, ¿qué pasó? ¿Verdad? Yo pensaba que yo era lo máximo, ¿verdad? Cuando vieron que Dios iba a crear al heredero, ¿ah? Al heredero. Entonces, bueno, la idea de Dios era que los ángeles administraran el cielo, pero cuando ve que los ángeles caen, dicen, no, a mis herederos ahora les voy a dar ¿a qué? No solamente heredar, sino también nos va a poner a disposición el universo, ¿verdad? Y lo dice que a través de a Cristo le va a dar toda autoridad y todo poder y todo dominio y todo lo va a poner debajo de sus pies para dárselo, obviamente, pues a la iglesia. Entonces en ese momento, pues probablemente una de las causas por las que, es que por varias causas diferentes que no tenemos tiempo, cayeron algunas. Entonces a lo que nos lleva esto es a que hay, repito, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban con los hijos de Dios. Entonces pero el pastor ahí ya me está, ¿verdad? Ya me está multiplicando. Dijo que las estrellas del alba se regocijaban y todos los hijos de Dios. En primer lugar, estamos hablando de antes de que creara, ¿verdad? Entonces ya dije cuáles eran las estrellas, pues representan los ángeles, pero esta creación llamada hijos de Dios no eran cualquier ángel, y es lo que luego a veces no logramos dimensionar. O sea, es que nosotros decimos un ángel y la gente se imagina un ser así bonito como el pastor con 2 alas. No es cierto. Sí, y bueno, y a la luz de la Biblia, la palabra de Dios no dice que los ángeles tengan alas. La Biblia dice que los ángeles no tienen alas. La Biblia dice que los arcángeles tienen 2, que luego los
Que no, los querubines tienen, los arcángeles tienen 4. No, los querubines tienen 4 y los arcángeles tienen 6. Algo así. Ahorita me agarró desencanchado. Pero, o sea, hay ángeles sin alas, luego con 2, luego con 4 y luego con 6. Los serafines son los que tienen 6. Entonces sí, los arcángeles son los que tienen 4. Estaba bien. No me haga bolas, por favor, porque estamos grabando. Me hace quedar mal aquí, hombre. Los ángeles no tienen. Pero entonces, ¿por qué la gente dice un ángel con alas? Porque así se lo pintan. Se lo pinta Miguel Ángelo en la Capilla Sixtina. Es que no es que está bien. Lo que está mal es el nombre. No se llama ángel, se llama arcángel. ¿Sí? Bueno, es una nivel, como que las alas son un nivel. Entonces, ¿sí? Sí, son jerarquía, exactamente. Son jerarquía, gracias. Esa era la palabra, jerarquía. Gracias, Tere. Entonces, hay seres que no tienen alas, sino que tienen, aparte de alas, ojos por dentro y por fuera. O sea, hay creaciones, ajá, y tan magníficas y tan grandes. Entonces, ¿cómo eran estos hijos de Dios? ¿Verdad? Otro día lo analizamos. La situación que eran la más alta estirpe de la creación, hablando de servidores. Pero ya dejé claro, ¿verdad? Que en realidad cuando decimos ángeles, pues más que nada se está refiriendo a un servidor. Pero la estirpe de los hijos de Dios, ¿verdad? Escuché a un apóstol decir que pues eran los arques, ¿verdad? Pero un arque se supone que es menos que un serafín o que un o que un, ¿qué dijimos el otro? Arches. Es que también arcángel también viene de arche. Pero bueno, dejémoslo ahí para no hablar, no meternos en angiología, porque no vengo preparado para ese tema, porque ese no es el tema. Sino que ciertas creaciones, las cuales vamos a llamar ángeles, pero qué tipo de ángel, que era, vamos a decir, ya repetimos, ¿no? Y ya redundamos, ya lo sé, pero para dejar en claro, pues de la máxima estirpe, las que estuvieron con Dios antes de crear. ¿Sí? ¿Alguna vez ha visto la película de Linterna Verde? Ahí habla de los vigilantes. Entonces, era algo así como, ellos eran así como los vigilantes del universo. Lo máximo, lo más, estuvieron antes de la creación. Bueno, entonces, en Job 38:7 aparece los hijos de Dios. También en Job 1:6 y 2:21, donde dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En 2:1 también dice, aconteció, otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea, ya vio cómo estos hijos de Dios están encargados del universo, y como que por temporadas van y le rinden cuentas a Dios. Entonces, ¿y le rinden cuentas de qué? Queremos pensar que de otras creaciones, ¿sí? Y van y le rinden cuentas. Entonces, bueno, ya dijimos que las preguntas hasta el final las vamos a contestar, ¿verdad? Pues lo más seguro, por lo que vemos aquí, no podemos evitar, ¿verdad? Aunque yo, pues ya diciendo esto, pues ya no me puedo echar para atrás, porque hace ratito como que me amarraba el dedito diciendo, pues puede ser, porque están, hay lugares en el sur que están escondidos, ¿no? Y ahorita, pues sí, ya con lo que acabo de decir, pues ya no, pues es la realidad. Es que lo que pasa es que uno a veces tiene que tener cuidado con las mentes, ahí iba a decir una palabra, las mentes que no están preparadas. Las mentes que no están preparadas para... Si hay gente que no logra entender lo que acabamos de decir, que una creación es la del Génesis 1 y la del Génesis 2, pues cuanto y menos estas cosas. Pero la Biblia lo está diciendo, yo no estoy leyendo el libro de Enoc. Estoy leyendo Job 1:6 y Job 2:1, perdón, en donde dice que venían los hijos de Dios a presentarle, a tener reunión con él, a presentarle cuentas. O entonces, ¿para qué?
¿Para qué iban? Ahora, le digo otro versículo, Salmo 82:1, Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Bueno, pero pastor, ¿pero son dioses o son ángeles? No me haga bolas. Es que como tienen tanto poder, eran los que visitaban la tierra en las civilizaciones. Eran mensajeros, tenían autoridad. No eran solamente mensajeros, no, mensajeros los ángeles sin alas. No. Esta estirpe llamada hijos de Dios, o sea, sí tenían poder. Sí tenían, no tienen. Y tienen vehículos. No son ilusiones. Como la gente dice, es que los extraterrestres, el ángel, es que el diablo se viste de luz, dando a entender que son obra de la imaginación o ilusiones, lo que crean para que nosotros creamos que existen. No, es que sí existen. Pero lo que quiero decir, ya ir centrándome también un poquito más, es que no pueden ser creaciones de otros planetas, porque de eso Dios tiene el control. Sino que el eje y el meollo del asunto, la batalla que se está librando en esta tierra, en este mundo, es debido a que aquí Dios está gestando sus hijos. Y el diablo que cayó quiere destruir a los hijos de Dios. Por eso él está aquí con todo su séquito, ¿verdad? O sea, dando con todo. Y creaciones que son anteriores, inclusive, pues están todos contra Dios y contra sus hijos, porque a Dios no le podemos patear ni hacer nada, pero donde le podemos dar donde le duele, pues es en sus hijos. Entonces, no solamente existen ángeles caídos, sino que todavía inclusive existen otras creaciones, ¿verdad? Que ya fueron caídas y que están en contra de Dios, pero como están aquí, pues contra de nosotros. Pero de esas no vamos a hablar tampoco hoy, porque hoy estamos hablando de los extraterrestres. Entonces, ¿qué dijimos que eran los extraterrestres? Ángeles caídos, no demonios, porque un demonio es un espíritu que ya fue juzgado en una creación pasada que cayó y ya fue juzgada y ya es demonio. Entonces no debemos de confundir a los extraterrestres con demonios. Los demonios no tienen ese poder y los ángeles caídos sí. Son los que han visitado, ¿verdad?, las civilizaciones y se han hecho ¿qué? Que se les adore. Por eso se le llama y dice la palabra de Dios, Él es Dios de dioses. No porque sean dioses, sino porque tienen un poder tal que se les ve como tal. Pero ellos eran hechos para servir y al rebelarse, lo que buscaron fue su adoración. Como que un síntoma de la caída, ¿verdad? O una ambición de toda creación, como que su ambición o su anhelo es ser adorada. Y en ese momento, por eso la mayoría de las contrataciones que ha hecho Satanás, pues no les puede dar dinero, ¿verdad? Porque a alguien lo contratan por dinero, a los policías o a los militares los compran por dinero, hasta los políticos. Pero a estos, ¿qué? Por dinero no, por posiciones. ¿No le dijo el diablo a Jesús? Si te arrodillares, me adorares, arrodillándote ante mí, no te daré todo este reino. Entonces, esa era su moneda de cambio del diablo, ¿verdad? Mira, follow me contra Dios, mira, lo que le ganemos a Dios y lo que le quitemos a Dios, yo te voy a dar una ciudad para que te adoren. Y por eso hay tanto santo. Atrás de los santos hay un demonio. Ay, Dios mío, siempre me desvío. Pero bueno, también, ¿verdad?, se lleva con esto. Entonces estábamos diciendo que los demonios no son ángeles caídos. Entonces, aquí está diciendo claramente el Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿A quiénes les llama dioses? A los hijos de Dios o a esta estirpe de creación que fue hecha para servir y administrar el universo. Porque ahora hay algo que hay que decir.
que hay unos que cayeron, pero hay otros que no han caído. O sea, la mayoría no han caído. Dios ha permitido que caigan cierta parte y los demás los ha guardado en santidad. Porque, como decía un personaje de una novela, el diablo es puerco. Y si lo deja, pues igual es que tiene un poder, ¿verdad? Grande, esa maldad para hacer caer. Entonces, pues Dios tiene que sujetar a los ángeles en santidad, a la mayoría, guardarlos del mismo enemigo. ¿Qué tan grave está la situación? ¿Cómo pudo ser que Adán y Eva cayeran? Sí, pero no ocupó cualquier vaso. Ay, otra vez ya me estoy desviando. Ya, no me voy a desviar, me voy a centrar porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, ya aclaramos este punto. Génesis 6:2. No lo busque, es más, ya lo debe de conocer. Vamos a sustentar lo que estamos diciendo. Entonces, viendo los hijos de Dios, y cuando nosotros vamos al original, de hecho, dice los hijos de los dioses, pero vamos a dejarlo así. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces ya sabemos esta historia. De ahí nacieron gigantes en la tierra, dice Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, primero, antes de que pasara esto, ya había gigantes. Y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta también traducción no lo dice fidedignamente, lo dice así, pero bueno, para no desviarnos más lo dejamos así. Pero comenzaron entonces los gigantes, ¿verdad? Los Giborim, los Nefilim. Nefilim, ¿qué quiere decir? Los caídos. Entonces, ¿qué es un Nefilim? No es nada más un dios o hijo de Dios que cayó, sino que son toda creación que haya caído, ángel, arcángel, serafín, querubín, y creaciones que Dios haya creado para servir, al cual vamos a llamar ángel, ¿verdad? Servidor. Y haya caído, es Nefilim. Es parte de los caídos. Recuerda esto, Nefilim. Nefili, caído, Nefilim. Todo lo que acaba con IM, lo que se convierte en plural, son caídos. ¿Ven? Entonces, ese es el meollo del asunto. Esto probablemente lo veamos un poquito más estudiado en otro tiempo, en otra predicación. El punto es que no me quisiera extender ni alargar más de lo que ya, porque ahorita ya hice una revoltura, ¿verdad? Hablando de creaciones y bueno, me pasó lo que dice el apóstol, es imposible no hablar de este tema, y a él no le pasa, a mí sí me pasó, que me desvío un poquito en otros temas, pero lo que queríamos dejar bien claro es quiénes son estos extraterrestres que sí son reales, no son una ilusión. Y la prueba de ello, pues está en todas las civilizaciones, las pirámides, monumentos, monolitos, cortados a la perfección, ¿cómo se llaman? Las señales, no, ¿cómo se llaman? Las de Nazca, las huellas, ¿cómo se llaman? Las líneas de Nazca, las cuales solamente se pueden ver, difícilmente se pueden ver a través de una montaña, o sea, solamente se pueden ver a través de un avión o un helicóptero. Entonces, las líneas de Nazca eran señales para gente que venía de fuera. Entonces, ahí claramente, o sea,
Hay una civilización que todavía no pueden creer, ¿verdad? Es que no me recuerdo bien el nombre, Gogli Tepeji, algo así. Gogli Tepeji. Está, creo que en Asia. De igual manera, son unas piedras gigantescas, pero son las más antiguas, o sea, más antiguas que el Machu Picchu y que todas las civilizaciones. Entonces, aquí vemos cómo esos ángeles caídos siempre han buscado entorpecer el trabajo y la obra de Dios. Pero Dios obviamente, como lo tiene, repetimos, todo calculado, ¿sí? O sea, inclusive la caída del primer varón y hembra, pues lo tenía contemplado. Y no me quisiera extender ahí, pero hay un punto bien interesante ahí. Pero el chiste es que agarra a Dios y a Adán lo forma personalmente, ¿verdad? Lo toma de la tierra, hace barrito y lo forma. Y él personalmente le da el aliento de vida. Y cuando dice, lo forma. Entonces, ahí vemos cómo nosotros, hermano, ahí viene lo importante, no se me vaya a dormir. Lo importante de este tema es que de todas las creaciones, a nosotros son los que Dios escoge para ser sus verdaderos hijos. Ahora, no somos hijos de Dios. Vamos a ser. Pastor, me está diciendo que no soy hijo de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos dio potestad de llegar a ser. Y nosotros estamos batallando. Dice, ¿es Efesios 6:12? No, ¿es Gálatas o es Efesios 6:12? No, él dice, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra... Ah, el de llegar a ser. Sí, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, bueno, pero antes de decirle eso, repito, el enemigo nos quiere hacer, ¿qué? Caer. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, Dios había puesto a los ángeles para administrar la creación, y debido a que a la maldad, dijo, mis hijos se van a encargar ahora, más adelantito, ahorita no, de la creación. Entonces, aquí podemos ver la estatura también de los caídos. En Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre y carne, sino contra principados, los más altos, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí claramente se ven los ángeles caídos, los arcángeles caídos, los serafines y querubines caídos. Querubín. ¿Sí? Querubines caídos. O sea, Luz Bella no es el único. Ahí cada uno de esos representa una estirpe de ángeles caídos. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Que así como en los tiempos de Noé, tuvo que ser raída la tierra, porque ya la tierra estaba contaminada por los nefilim, ¿verdad? Por los caídos, contaminaron a toda la humanidad, y tuvo que venir el diluvio, pero se supone que se debieron de haber ahogado, pero inmediatamente, al poquito tiempo en Éxodo y en Josué, ya hay otra vez gigantes. Entonces, hay dos dices, ¿cómo llegaron los gigantes? Si se supone que para eso fue el diluvio, para acabar con ellos. Una de las teorías menos aproximada es que se salvaron nadando.
La más acertada es que precisamente, así como bajaron, volvieron a subir y volvieron a bajar después, a hacer su relajo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, pues, ¿qué necesitaron? Transporte, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, de que sí, tienen poder, tienen armas, tienen tecnología, tienen conocimiento. No me quise meter con el libro de Enoc, pero pues ahí habla que cuando los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres, les enseñaron artes de guerra, brujería, armas, sí, medicina y etcétera, etcétera, etcétera de cosas, magia, todo. No me quise meter mucho ahí, pero aunque el libro de Enoc no es un libro canónico, pero sí se habla en la Biblia acerca de él. Entonces la Biblia sí hace una referencia al libro de Enoc. Creo que sí podemos decirlo. El punto al cual quiero llegar para culminar con la predicación es de que sí existen. No son seres de otros planetas, sino que son estos hijos de Dios o ángeles de alta estirpe, los cuales se rebelaron en contra de Dios y que buscan la adoración y que buscan hacer caer al hijo a los hijos, para que no lleguemos a ser hijos de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que una de las señales que está próxima a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues es que íbamos a estar como en los tiempos de Noé. Entonces, pastor, ¿va a haber ángeles? ¿Va a haber gigantes? Es que ya varias veces han venido a la tierra y Dios los ha matado. Entonces, digamos de alguna manera, por decir mutar, para mutarse, ahora se han escondido de manera diferente. Vamos a decir que su manifestación ahora es más espiritual. Un giborim, un gigante, también quiere decir un tirano, el que hace caer. Entonces, hay gigantes, que no quiere decir nombres, que están haciendo su cochinero en la tierra, feo, 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 y se dan uno contra otro, ¿sí? Para no decir nombres, y luego se ofende la gente, pues, ¿para qué me vayan a negar mi visa? Mejor nos quedamos callados, ¿verdad? Entonces, hay seres los cuales están gobernando este mundo conjuntamente con estos ángeles caídos y con otras creaciones que inclusive están en la tierra, porque fueron de la tierra y fueron cortadas, y están todos contra Dios y contra sus hijos. De aquí lo que queremos resumir o llegar al punto es por eso uno no la tiene fácil, por eso uno tiene que estar siempre luchando para venir a Dios, porque ellos nos quieren quitar la posición de hijos. Recuerde que, ¿verdad?, que la posición más alta, más cercana a Dios, va a ser la de novia, la que se case con Cristo. Después va a quedar otros que se van a salvar, pero no van a quedar en la misma posición. No van a quedar, así como hay estirpes y dijiste, ¿cómo dijiste? Jerarquías, gracias. Así va a haber jerarquías. Nuevas jerarquías. Y entre más alta, pues más le van a dar en el cielo. Y lo que quiere el enemigo es cortarnos nuestra jerarquía. Por eso nos cuesta tanto trabajo ir a Dios, buscar a Dios, leer la Biblia, orar, ¿verdad? Entonces, pero no solamente eso para que nos salvemos, sino saber que el gobierno de Estados Unidos esté desclasificando esto, pues quiere decir que algo grande va a pasar y se viene. Lo que están buscando es ya que la gente ya se vaya mentalizando a que existen y que no se vaya espantando. Por medio de la ventana de Overton, nos vayan acostumbrando a nosotros, ¿no? A la humanidad. Sí, con esto ya quiero terminar y con esto ya termino, diciendo esto. La finalidad de ello es
confundirnos, porque creo que por medio de esto va a haber la mayor apostasía. Si, ¿verdad? Se presentan en forma de lo que usted quiera, feos o bonitos, ¿verdad? Porque las civilizaciones referían a unos seres güeros, altos, rubios, de mucha luz y de mucha sabiduría. ¿Cómo se presenten? Quién sabe, pero cuando se presenten y vean que son reales, la gente va a decir, y va a haber gente que va por, ay, si lo digo, sí, lo digo, ¿verdad? No lo digo, no lo digas ahora, no lo digas. Iba a decir una palabra, mejor no lo digo, ¿verdad? Voy a decir una palabra con B. Por ignorantes. A los españoles les pasó así a los peruanos. Como esperaban a la historia de ese que se fue y va a regresar, llegaron los españoles, ya llegaron. Ay, les fue peor. Y nosotros, como no los esperábamos, pues sí, ¿verdad? Pues, luchamos, pues, pero pues ya tenían armas. Exactamente, gracias, Tere. Pero el punto de esto es que no sé cómo se vayan a presentar, pero el gobierno lo que quiere es confundir. Y si un cristiano que ni siquiera sabe que hay una creación, que no es la misma humanidad, la del Génesis 1 que la del Génesis 2. O sea, yo por eso estoy hablando de eso. Y ni siquiera me dio el tiempo de tocar la creación luzbeliana que cayó en el Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Pero ahí hay miles o millones de años donde esa creación que cayó, que hizo el diablo caer, ya fue juzgada. Y de ahí vienen los demonios. Esos son los demonios. Y la creación del Génesis, la del varón y hembra y toda la humanidad esa también que cayó, esa todavía no termina el juicio con la humanidad. Por eso ellos no tienen cuerpo de demonio, no han sido juzgados completamente, sino parcialmente. Entonces ellos son espíritus inmundos. O sea, ¿qué es un espíritu inmundo? Un caído, un espíritu humano, de una creación que no ha sido juzgada. ¿Qué es un demonio? Él ya fue juzgado y ya se le dio su espíritu de demonio. ¿Qué es un ángel caído? Pues era un servidor que cayó, pero que son reales. Y siguen siendo igual. Bueno, esas son híbridos, gracias. Esos son híbridos. ¿Qué son los hijos de los que son los gigantes? O los hijos de los nefilim, los que son los giborim, híbridos, porque eran mitad humano, mezcla y una mitad, ¿sí? Y de hecho la Biblia habla, y Job lo dice. Génesis 6. Sí, Génesis 6 del 1 al 4 está eso. Entonces, y hay otros seres híbridos, ¿verdad? Y de los que cayeron y que Dios encerró en los abismos, y que vale la pena decirlo, que cuando la iglesia sea arrebatada y comience la pretribulación, que la pretribulación es el primer ay, van a salir y van a atormentar a la tierra. Y esto se va a dar en cualquier momento, pero como en los días de Noé, todos van a decir, ese pastor lo que quiere es like, ese pastor está loco, ese pastor, no, ya cayó en una doctrina falsa. Ándale pues, haz lo que quieras, piérdete, si quieres, porque pues yo ya dije con Biblia, sustentado. Entonces termino diciendo que lo que acabamos de decir, lo decimos para informar que en la Biblia está. Si a usted le choca, discúlpeme, yo no quiero hacer perder. Lo que usted debe de hacer, lo que me están viendo en casa, es ir a Dios y rogar y suplicarle que le hable si yo estoy diciendo verdad o no. Porque no hay como que el espíritu. Yo le quiero decir que este es un tema que cuando yo llegué el punto de los extraterrestres específicamente, cuando yo llegué a Ebenezer, todo era hermoso, todo era bello. Y con esto termino.
Pero cuando el apóstol dijo que había seres en otro planeta, yo me agarré las greñas y dije, no, yo quería estar aquí, yo quería entrar ahí, no. Y vino el Espíritu Santo y me reprendió. Y me dijo, si tú no te abres, yo no te puedo hablar de más. Y le dije, perdóname, yo no sabía que esto venía de ti. Yo me abro. Y cuando me abrí, como si se me hubieran abierto los ojos, entonces entendí todo. Bueno, no todo, ¿verdad? No todo, no. Pues entendí muchas cosas. Y pude entender a plenitud y a cabalidad lo que le acabo de decir. Ahora sí se lo puedo decir con seguridad. Porque lo entiendo. Porque tengo revelación de que lo que estoy hablando es verdad. Y está bíblicamente comprobado. Y no solamente bíblicamente comprobado, sino históricamente comprobado. ¿Cómo? La humanidad va a tener 6,000 años. La humanidad tiene 6,000 años de caída. Pero no de creada. Entonces, por favor, yo le ruego, si a alguien le choca lo que yo estoy diciendo, suplíquele a Dios. Y sea el Espíritu Santo el que le diga sí o no. Yo no estoy diciendo que me crea. Yo le estoy diciendo que suplique. Porque el espíritu de error va a venir y va a arrastrar a muchos. Por ver a esos seres, van a negar la fe. ¿Por qué? Porque no se les está dando estos datos. Pues, pero pues sí, los restos humanos, ahí están, los restos humanos de millones de años y de miles de años. Ahí está en el Génesis, hermano. Una cosa es lo que comían ellos, y una cosa es lo que comía Adán y Eva. Solamente comían lo del huerto y comían hierbas y frutas. No dice que comían animales, y en el Génesis 1 está hablando de macho y hembra, como entre humano y entre bestia, como animal. Es un humanoide, y nosotros somos más humanos. Ah, claro, después de pecar, pues ya empezamos a comer hasta puerco. Pues sí, pero después de pecar. Pero en el huerto solamente se comía del árbol de la vida, y se comían hierbas y frutos. Hay tantas cosas, hermano, yo no le puedo convencer, ni quiero que me crea. Si el Espíritu Santo no nos habla, nos perdemos. Pero le quiero terminar diciendo esto: por ignorancia el pueblo se puede perder. Esto, repito, ha sido únicamente para manera de información, no de alarmar a nadie. ¿Sí? Ahora sí. Voy a cortar nada más aquí la grabación de los que nos oyen en casa. Déjeme hacer una oración y ya le contesto las preguntas. Prepare sus preguntas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, guarde silencio, por favor. Estamos orando. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú tengas misericordia, Señor, de aquellos que nos han oído en las redes sociales y en casa. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que tú les hables a su corazón, que les permitas, que les abras los ojos de su entendimiento y que puedan ver en la Biblia, Señor, en tu palabra, les sean abiertos como al siervo, Señor, de Elías, Señor. Tú le abriste los ojos y le permitiste ver cómo un ejército los cuidaba, Señor. Así también, Señor, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, trae el rema, trae la revelación, tu Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento y en vez de temor haya paz, sabiendo que tú estás con nosotros y que tu palabra dice que tendrías cuidado de nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias porque nosotros no tenemos temor de esto, sino que esto nos trae paz, sabiendo que tú tienes control y cuidado de nosotros y de que tu venida está cercana y tu deseo es de salvarnos. Recibe toda gloria y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y que Dios bendiga a los que nos oyen en casa. Vamos a dejar, de acuerdo a las preguntas que haya, no lo vamos a cortar. ¿Hay preguntas? A ver, ya dijimos, si la puedo contestar al aire, la contesto al aire, y si no, la dejamos para fuera del aire. Pregunta. Bueno, fue muy rápida la explicación. Yo había entendido, había leído un mito de Enoch. De Enoch. Sí, de que los hijos de los gigantes al morir, sus espíritus quedaban, sus almas más bien quedaban
flotando. Eran los espíritus inmundos. Sí, son espíritus inmundos. Esos no son demonios, son espíritus inmundos. Ajá, si no son demonios. Nuestra hermana está diciendo que había escuchado acerca de que no, pues cuando se ahogaron, sobre todo los híbridos, ¿verdad? Quedaron a manera de espíritus, malignos, ¿verdad? Efectivamente así quedaron. Todavía no tienen, se les va a dar un cuerpo de demonio cuando sean juzgados. ¿Quiénes son los que ya son demonios y fueron juzgados? La creación que hizo caer, la creación luzbelina se le llama, que está en Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Esa creación que se le dio a cuidar a Luzbel, se le llama luzbelina, ellos los hizo caer, y los que probablemente, a lo mejor hubo salvos, aunque la Biblia dice que no, que no les abrió la puerta a ninguno, pero ellos sí ya fueron juzgados, y se les recibieron su cuerpo de demonio, porque ya fueron juzgados, y estos no, están en calidad de espíritus inmundos. Todos están en los aires, están operando aquí. Todos están operando en los aires. Hay unos que fueron encarcelados igual, y otros que sí dejó Dios. No tendría te lo podría ampliar un poquito más después investigando, pero lo que entiendo es que unos sí fueron, pasa casi que lo mismo con los nuestros, ¿verdad? Hay algunos que se quedan aquí y otros que sí van directamente al inframundo. Entonces sí hay unos que se quedan aquí y otros que se van al inframundo, de acuerdo también yo creo que a lo que hicieron, pero sufren, porque la palabra de Dios dice que un demonio, inclusive por eso los demonios buscan cuerpo, porque se quedaron sin cuerpo, y buscan cuerpo porque solamente ahí hayan paso, descanso. Ajá, y también igual los espíritus, ¿verdad? Y no solamente buscan caer, a hacer caer a la gente, sino que también, pues alimentarse de ella, y hacerla caer y alimentarse, pues. Porque por medio de ellos ocupan, es un vehículo, el cuerpo de las personas que se dejan, ¿verdad? Sobre todo porque andan en pecado, pues se deleitan por medio de ese cuerpo, se convierten en su vehículo. Ajá. Por eso dice Pablo que no ignoremos las operaciones del enemigo. Sí. Sí, por eso, inclusive por eso nosotros no deberíamos de tener comunión con las tinieblas. Pastor, yo no tengo comunión con las tinieblas. Sí. Cuando usted va, un maestro en la obra, va y anda trabajando, echando su mezcla y está bailando lo mismo que bailan sus compañeros, o está diciendo un albur y él se ríe, o participa, está teniendo comunión con tinieblas, y hasta con mascarita. ¿Sí? Entonces muchas veces usted tiene comunión con tinieblas y no se da cuenta. O sea, ¿hasta con quién? O sea, sí podemos, no estoy diciendo que no nos juntemos con nadie, no estoy diciendo eso. ¿Sí dije eso? Dije, no, una cosa es tener trato con la gente y otra estar teniendo amistades y comunión con tinieblas. A mí por eso Dios me ha sacado de varias cosas, sobre todo de deportes. Porque en vez de convertirlos a ellos, yo me andaba convirtiendo a ellos. Si yo siendo pastor, ahora imagínense. ¿Sí? Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Pregunta? Sí. A ver, vamos a darle el Leti. Dice que primero. Okay, mi pregunta es, a lo mejor no viene al caso, pero No importa. el calendario nuestro, gregoriano, al calendario Judío. ¿por qué se manejan? O sea, en otras palabras, será, bueno, no sé,
¿será porque el pueblo de Dios estaba bajo un rendimiento profético? Bueno, ahorita me aclaras bien tu pregunta, porque creo que no la entendí, pero antes sí quisiera aclararte una cosa, que aquí el pueblo de Dios somos nosotros. Ellos, Israel sí, porque ellos ahorita no son el pueblo de Dios. Aunque digan lo que digan, ellos tuvieron una carta de divorcio. Aquí el pueblo de Dios somos nosotros, y ellos ya ni siquiera van a alcanzar la misma categoría que nosotros, solamente los judíos que aceptaron a Cristo. Pero, a ver, el calendario gregoriano lo implementó, como sabemos, la Iglesia Católica. En el calendario judío tampoco va muy exacto, que digamos. Entonces, pero quiero entender tu pregunta. Pero entonces, ¿por qué? Entonces, ahí vuelvo a lo que estoy tratando de entender yo. Entonces, hoy en día tenemos que estar atentos. Basarnos. Israel, y ahora, ellos ya llevan, hablando de años, ¿verdad? Ya van a cumplir los 6,000 años. Es que no, ese es el problema, que ellos tampoco lo tienen bien, porque ellos creo que van en el 4,000 y algo, entonces tampoco lo tienen bien. No, porque si ellos siguieran por el calendario, creo que ya te entendí tu pregunta. No, si ellos siguieran por el calendario se hubieran dado cuenta que ya se les pasó el Mesías, entonces ellos tampoco llevan el calendario. Nosotros nos podemos guiar por el calendario poquito, porque el calendario está, al parecer, tiene un desfase como de 6 años. ¿Sí? Tiene un desfase como de 6 años. Y también este calendario está diciendo que estamos en el 2026. Entonces, si hubiera un calendario bien, desde la caída de Adán y Eva, pues iríamos como en el 5,900... No, millones, no, dije de la caída de Adán. Vamos, iríamos en el 5,900... Pues se supone que ahí estamos, ¿no? ¿Se supone? Pero se supone que ahí estamos, o sea, que ahí vamos. Ahí vamos. Desde la caída. Desde la caída. Pero no hay un calendario que nos pudiera decir. No hay un calendario. Hacemos un cálculo aproximado. ¿En base a qué? A la venida de Cristo. Pero inclusive la venida de Cristo, no la venida de Cristo, no. Inclusive, pues inclusive también lo ha dicho el apóstol, inclusive la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que es alrededor de los 33, pero probablemente no tenía 33, porque los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años y dices que conoces a Abraham, entonces no se veía, tú no le dices a alguien que tiene 10 y tantos, 20 y tantos, que parece de 50, quiere decir que lo vieron sabio y dijeron, todavía no tiene 50, quiere decir que lo vieron como de 40, pero no de 33, entonces ahí también pudiera haber un desfase, y por eso es que Cristo no ha venido, ya sea que porque ha retrasado, porque si hacemos cuentas, ya se tardó, pero también la Biblia dice que, por poquitos años, pero la Biblia dice que inclusive iba a retrasar su venida, pero no tanto, porque sí se tiene que cumplir a cabalidad. ¿Sale? ¿Sí quedó bien? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo es que, cuál es la diferencia de cómo atormentan los espíritus malignos, los demonios, Los ángeles, es muy buena pregunta. Nuestra hermana preguntó, ¿cómo atormentan, molestan o fastidian los espíritus inmundos, los demonios y los ángeles caídos? Es muy buena pregunta, porque para empezar, los ángeles caídos no pueden ocupar un cuerpo. No pueden ocupar un cuerpo. Los ángeles caídos no pueden ocupar un cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Ya lo vimos en Efesios 6:12, nada más que necesitas, otro día lo ampliamos más o buscar más. Pues los principados son arriba de los gobernadores, como por ejemplo los que gobiernan un continente, los gobernadores como los que gobiernan un país, y así más hacia abajo fastidian más, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo fastidia un espíritu inmundo? Antes aquí en la CFE, en la curvita, había demasiado accidente y todavía hubo uno apenas, el último donde se mataron los chicos, pero ahí seguidos se estaban matando, y si tú te fijas no es una curvita muy fea, como para que la gente se esté matando, pero ahí se mataban. Entonces, donde hay mucha muerte,
es porque ahí se mueve un espíritu, ¿no? Una hueste, una influencia demoníaca, ¿sí? Ahora, los espíritus y demonios que sí pueden llegar a entrar al ser humano por áreas, fastidian un área. Ajá, exacto, de acuerdo al pecado es, ¿no? Por ejemplo, si tiene el de robar, no aguanta la mano y le agarra lo que no es suyo. ¿El mundo le llama? No, mitómano es el que miente. Cleptómano. Exacto, también el de mentira, ¿no? No puede decir la verdad, tiene un espíritu inmundo ahí, que no le deja decir la verdad. Y el cleptómano tiene un espíritu inmundo en la mano, ahí arraigado. A la mano o puede ser en otra parte del cuerpo, pero normalmente luego se alojan en partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo no soy de liberación, no, yo nomás he sacado un demonio en mi vida. pero sí conozco amigos que se dedican a eso y dicen que cuando los demonios no quieren salir, ¿verdad? Se esconden, ya saben que los van a sacar, desde que va el que va a orar por ellos, ya sabe que los va a sacar. Se esconden en el pelo, ¿no? En el pelo se esconden. Entonces, de ahí también algo muy importante, de ahí también la importancia del velo. Del velo. Cuando tú te pones velo, doble cobertura. Y para que también esta influencia de los caídos no te afecte. Y pero aún así todavía, hablando de los caídos, de los nefilim, pero hablando de espíritus y demonios, si andamos en pecado, lo más seguro es que ahí hay como dice el apóstol, chamuco encerrado. Como en vez de gato encerrado, chamuco encerrado. Y así los espíritus y un demonio ya toma más control de una parte del cuerpo. O del todo el cuerpo completo, pero de un cristiano no puede tomar todo el cuerpo completo porque está el Espíritu Santo, pero sí puede tomar de un área, porque ahí también son dos. O sea, sí he escuchado de casos endemoniados que toman todo el cuerpo, ya la persona ya no es. Ella cuando la liberan dice, es que yo estaba en un lugar como un pozo todo oscuro y no veía nada, y yo no sabía qué pasaba con mi cuerpo, yo nomás oía que hacían cosas, pero ni sabía ni qué hacían con mi cuerpo. Eso es un endemoniado que ha tomado control del cuerpo, pero porque no conoce a Cristo. Pero si conoce a Cristo y como tiene el Espíritu Santo viviendo dentro, no puede controlar todo el cuerpo, pero sí controlar áreas y hacerlo caer y que lo maten. Conozco pastores que han matado por andar mal. Y un espíritu pues menos, fastidia menos, como que más como tentando, ¿no? Influyendo. Por eso no, gracias hermana Sara, por eso no debemos de andar imponiendo las manos a la ligera, como dice la palabra de Dios, para no ser partícipe del pecado. Sí, o sea, hay que tener cuidado con a quién se le imponen las manos. Aquí está prohibido que si va usted a orar por alguien, bueno, si quiere hágalo, pero sin mi permiso, se le puede pegar un chamuco. Y también que te la pongan, si no soy yo, si no es tu pastor, ¿qué te van a andar a ti poniendo la mano? A ver, ¿por qué le van a andar poniendo la mano a la esposa de mi hermano? A ver, si es su esposa. Así también, ¿por qué le van a estar poniendo la mano si no es su pastor? ¿Cuántas veces le hemos puesto la mano? Así es, nomás en el hombro. Pero si usted se fija, ni yo, a menos que Dios me mueva, le toco la cabeza. Y cuando se trata de orar por mujeres, casi siempre la pastora es la que ora por mujeres. Y rara vez he puesto la mano sobre la cabeza de alguien. Normalmente hasta mujer sí las tocamos aquí, pero en la cabeza no. Y ya lo dije, ¿verdad? Yo dije aquí, en la iglesia, yo les prohíbo que impongan manos. Ahora que si ustedes pueden hacer, de todas formas siempre han hecho lo que han querido. Haga lo que quiera, pero al rato no venga a llorar que yo lo libere. Sí, porque si vas a hacer algo sin permiso, después ¿cómo vas a decir? Si yo por eso te dije. Sí. Bueno, entonces quiere decir que usted no está a favor de ir a evangelizar y que si hay un enfermo no puede poner mano. Muy buena pregunta. No, sí. Mira, para empezar. ¿Se va a encontrar usted con...? No. Yo no estoy, en primer lugar no estoy en contra de eso. Estoy a favor.
Pero toda persona que va a evangelizar necesita el permiso de su pastor, porque si no, va por su propia cuenta. Estoy de acuerdo. Ajá. Pero entonces, No, es diferente. Si yo te mando, yo no te mando, tú me dices, yo quisiera ir, si yo te dejo, vas, pero vas con mi autoridad, ok, un ejemplo. porque ya te dejé. Si nosotros vemos la necesidad acá afuera, Sí, porque la necesidad está en todos lados. sí, Si yo veo la necesidad de una persona que está convaleciendo Sí. a X sí. y siento en el Espíritu de Dios, Orar por él. orar por él, Sí. y pongo mi mano ¿En dónde? sobre su cabeza, sobre su cuerpo, o sea, sus hombros, su cabeza, o sea, uno corre peligro. No. Si No. uno no está Lo que está preguntando el hermano es, si yo no tengo tiempo porque hay una emergencia de preguntarle al pastor, ¿puedo imponer manos o no puedo imponer manos? Pero él dijo una cosa muy importante, si Dios me pone y si Dios me mueve. Dice la palabra de Dios que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si ahí te puso el Espíritu Santo, no pasa nada porque Él te está respaldando. Él te está respaldando. Es diferente la situación. Yo voy a contar algo al revés, ¿no? No, espérame, nada más déjame terminar esto. Pero muy difícilmente te va a decir que le toques la cabeza. Te va a decir, tócale el área que tiene mala o tócale el hombro. Porque a tu pastor no le gusta que andes imponiendo manos sobre la cabeza. ¿Sí o no? O sea, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero sí puede ser. Que el Espíritu Santo te diga, tócale la cabeza. Pero mi pastor no le gusta, ya me dijo que yo no tengo su permiso. No, te va a decir, no hay problema. Y ponle la mano en la cabeza. Bueno, a lo mejor, porque ahí estaba el problema que hay que sanar. No hay problema. Pero a la ligera, dice la palabra de Dios, a la ligera, no hay que imponer manos sobre la cabeza y sobre todo si no tenemos permiso. Claro, ya lo dijiste, en una emergencia, si Dios te pone, sí se puede. Sí, Sara. Una vez en una situación, yo fui con mi hija y con mi hermano Joel a comer tacos y yo identifiqué a una señora que estaba como en hechicería y brujería. Iba con su novio, su pareja, no sé qué era, pero sí muy coqueto, me quedaba viendo. Entonces yo empecé a toser y no se me quitaba hasta que me salí de ahí y yo sentí que él quedaba, no se me iba esa tos. Y ya que vas tú y le cuento, oye, siento que la señora me hizo algo porque sentí, aparte huele. Sí. Y me dijo, pues hermana, es que tiene que tener una puerta abierta. No recuerdo eso que me dijo mi hermano, fue, no, ella fue, tenía un arma forjada que tocaba. Y yo me inventé más por mí, ¿no? Que uno abre puertas a veces. Entonces también para imponer manos, de verdad hay que tener mucha unción, tener mucho Sí, cuidado. fíjese lo que acaba de decir la hermana. Que ella solamente fue a comer y había un ambiente demoníaco porque había unos brujos ahí. Y empezó a tener tos. Y no se le quitaba hasta que se alejó, se le quitó y Dios le dio una palabra a través de su hermano y se le quitó y fue libre. ¿Sí? Entonces, inclusive nosotros como pastores, nosotros no imponemos manos, o sea, porque hay manos sobre quién. Por eso, gracias hermana Sara, muchas gracias. Por eso uno le está diciendo, tiene prohibido andar imponiendo manos, porque ni siquiera sabes ni a quién le estás imponiendo las manos, porque si yo agarro y porque quiero, le impongo las manos a una persona de alto calibre en la brujería y en eso, pastor, pero usted es pastor. No, señor. Si a mí Dios no me dice, si a mí Dios me dice se va a arrepentir y ve y ayúdala, pues voy con su permiso de él. Pero porque yo la quiero ayudar. Si Dios no me ha mandado, recuerda que, ¿cómo se llamaba Urias? No es Urias. El que se murió queriendo cargar el arca porque se estaba cayendo. Usa, gracias. Usa quiso hacer algo bueno por Dios. Se estaba cayendo el arca y se murió. Pero él tenía prohibido tocarla. Entonces, si uno como pastor tiene cuidado de a quién, es que no podemos andar ayudando a la gente a la ligera. Debemos de ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Pues cuando eres guiado por el Espíritu Santo, no pasa nada, porque Dios te va a respaldar. Pero si te pasa algo, te va a decir,
¿Quién? ¿Quién te mandó? ¿Sí, pastora? No movido por la emoción, Sí. por la buena intención. Exacto, que no sea movido por la buena intención. No puede ser movido por la buena intención. Siempre debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Una pregunta Sí. más. Por ejemplo, en esto que están escuchando, ¿cómo discernir cuando es el Espíritu Santo, cuando es tu emoción? ¿Cómo discernir para poder acercarme a una persona o si el Espíritu te está diciendo, Alex? Ajá. Eso tú solita acabas de darte la respuesta sin darte cuenta. Te voy a dar la respuesta. No se puede de la noche a la mañana. Es un tiempo en el que tú vas identificando cómo te habla el Espíritu Santo. Entonces, pero tú lo dijiste, me hace sentir. Y eso también ya lo habíamos dicho, es que me hace sentir. Y tú vas obedeciendo a ese sentir, pero te vas dando cuenta cuando es tu alma. Por eso también les he dicho que hay que aprender a discernir cuando te está hablando tu cuerpo, cuando te está hablando tu alma y cuando te está hablando Dios a tu espíritu. Entonces, conforme vas discerniendo ese sentimiento que viene de Dios, más vas agarrando confianza y vas teniendo cuidado. Y a veces se puede oír de manera explícita, pero a veces se oye afuera y ojo, a veces también se oye adentro y es donde más tenemos que aprender a discernir cuando se oye adentro. ¿Quieres hacer una pregunta, hermano Miguel? Jamás. Por meter un poquito de información, es un orden para poner manos, ¿no? Es un orden. A la ligera, dice la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y la obra muerta de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición. Así es, de la imposición de manos, de manos. de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es un orden. Así es. Porque Gracias. es peligroso. A mí me ha Así es. tocado cuando la gente está un poco distraída en otras cosas, en brujería, lo que sea. Cuando se impone mano, se siente un frío raro. Y cuando va a hacer una sanidad, se siente el calor del Espíritu Santo saliendo de nosotros hacia la persona. Así es. Y hasta a veces nos han comentado que sintieron quemarse Ajá. un calor intenso. Eso es cuando obra el Espíritu Santo. Y cuando sentimos frío, es cuando nos sentimos bien machitos. Y había peligro. Sí, y sales contaminado cuando sientes frío. Gracias, hermano Miguel. Sí, entonces, pues hay una doctrina para imponer manos. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a dar gracias a Dios, nos despedimos de los que nos ven en las redes sociales, también contestamos preguntas, nos las pueden enviar, si podemos se las contestamos. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre